¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es En Profundidad, el único programa íntegramente político de la televisión rosarina. Mirábamos la apertura, ¿no? Las fotos de la apertura que se hizo cuando este ciclo comenzó allá por marzo. No está Alberto Fernández, no porque nos hayamos olvidado, sino porque era un personaje de segunda línea en marzo. Hoy es el presidente electo de los argentinos. ¿Qué país, eh? Nadie lo tenía en registro. Bueno, esto es una instantánea de algo que nos sirve para ilustrar un poco lo que ha pasado este año con la política nacional, pero vamos a hablar hoy de política santafesina. Va a estar con nosotros el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, que es como, diría yo, el encargado de la transición. Ahora bien, dicho esto, recordemos que las elecciones en Santa Fe fueron en junio, parece una eternidad, y curiosamente la transición nunca empezó. Arrancaron con la histeria de que si la cláusula gatillo sí, la cláusula gatillo no, que si esto, que si lo otro, y de repente, nada, no hubo una sola foto pública, instantánea, como bien la hicieron Macri y Fernández, de las dos reuniones por lo menos que tuvieron Lifshitz y Perotti. Me dicen desde la Casa Gris, no, Perotti no quiso fotos y tampoco quiso que se avisara de las reuniones. ¿Para qué tanta histeria? ¿No es más sencillo sentarse? ¿Qué es la transición? La transición es cuando un gobierno que se va pone sus equipos, sus ministros, sus funcionarios a disposición del que viene, que pone sus ministros, sus funcionarios, los que van a ser, los que van a tener algún grado de protagonismo, a conversar sobre los números. Bueno, el problema es que Perotti no sabemos todavía quiénes van a ser los funcionarios. Obviamente tiene una estrategia Perotti que dice, no vamos a nombrar a los ministros, porque de esa manera corremos el riesgo de compartir responsabilidades y de que se visualice que los problemas que va a haber, que la herencia recibida, de esa herencia recibida nosotros también somos parte. Decía alguien, ¿no? Si sonás, sonaste respecto a los potenciales ministros. Los periodistas ya dimos todos los potenciales ministros de Perotti, así como 2 meses, pero según trasciende, el gobernador electo no los va a dar a conocer hasta bien entrado noviembre. Bueno, de estas cosas vamos a hablar con Pablo Farías, de qué provincia deja también el Frente Progresista. Y el Pro Santa Fe va a tener, tiene, Cambiemos Rosario, también un momento de clivaje, de interna. Ustedes lo habrán escuchado a Angelini la semana pasada, diciendo hay algunos que se miraban el ombligo mientras otros trabajábamos para que gane Macri. Va a estar con nosotros el exsecretario político, Ricardo Slipper, que es un dirigente del PRO, es amigo de Macri, y además me parece tiene de ahora en más una responsabilidad en un sector que va a estar enfrentado a Angelini. Vamos a hablar con Slipper, a quienes ustedes además lo conocen porque es un empresario vinculado al mundo del fútbol. Y vamos a cerrar este programa haciendo análisis político con Rodrigo Hipóliti, periodista amigo, un periodista de Radio Cristal, para ver en qué anda la provincia, la municipalidad y la nación. Señores, esto es lo que le proponemos. Pausa primera, consumimos publicidad y después hablamos con Pablo Farías. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro.
No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizas el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Pablo Farías, bienvenido. ¿Cómo está, ministro? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. A ver si le pregunto, ¿cómo está la transición, así en trazo grueso? Mirá, la transición es un proceso, no es un solo acto, un solo hecho, y que fundamentalmente le tiene que interesar a los que van a ingresar a un gobierno. Y para nosotros están perdiendo mucho tiempo. Un error querer utilizar la transición para la chicana política, para esas cosas que son más propias de los tiempos de campaña que de los tiempos donde hay que ponerse a gobernar. Y gobernar hoy en la Argentina, con la crisis que tiene, es resolver problemas, asumir la situación que uno tiene. Y la verdad que nosotros desde el gobierno, por indicación del gobernador desde el primer momento, tenemos una predisposición total y absoluta para ayudar a que ganen tiempo. Digo, cuando se llega a un gobierno no hay tiempo ni de aprendizajes, ni de ver qué es lo que está pasando. El mismo día que uno asume tiene que estar tomando decisiones y tiene que estar resolviendo problemas. Y después empiezan a aparecer seguramente otras cuestiones. Y nosotros queremos ayudar a que se gane ese tiempo, pero para eso hay que dejar de lado la chicana, el golpe bajo, la búsqueda de un pretendido provecho político, de desgastar o desprestigiar a los que se van, dejar eso de lado y ponerse a trabajar, a hacer reuniones con los funcionarios que hoy estamos, designar, si no son los ministros, por lo menos principales colaboradores de cada área, que vayan a estar en cada área, para poder realizar reuniones que significan un avance en temas que son muy concretos, como que el día a día de la gestión, y no solo la preocupación por algunas áreas económicas, algunas cuestiones muy puntuales que Rubén Micli ha desarrollado alguna reunión muy puntual en salud, en alguna cuestión, pero nada más. Y el resto, la inmensidad de lo que es hoy gestionar una provincia tan grande como es la provincia de Santa Fe, exige ganar ese tiempo. Queda poquito más de un mes, y realmente nos preocupa que se esté perdiendo ese tiempo, ¿no? ¿A Perotti no le interesa la transición? Creo que está más preocupado por otras cosas, por la chicana política, por tratar de desgastar, entre comillas, o políticamente hablando,
al gobernador Lifshitz. Creo que alguien le ha dicho que cuanto peor se vaya el gobierno actual, bueno, más él va a tener un hándicap más largo. Creo que todas esas son fantasías, son cosas menores, son cosas que se dicen sin sentido. Lo real es que debiera estar ganando este tiempo, sumergiéndose profundamente en las cuestiones del Estado santafesino, acompañado de un equipo que pueda tomar distintas áreas y estar ganando ese tiempo. Nosotros tenemos la mayor predisposición para hacerlo y todavía estamos a tiempo, pero estamos en tiempo de descuento. Claro, a mí me dijo Traferri cuando se fue de la mesa de transición, la transición no vuelve más. Pero me dijo, ahora tienen que hablar los generales, Bueno. no los soldados. Bueno. Los generales hablan poco, ¿no? Para nosotros la interna del justicialismo es un problema en la transición porque además está en esa comisión que fue designada por el gobernador, del cual después no hubo ningún cambio, y realmente que uno de los miembros, por cuestiones internas que nada tienen que ver con nosotros, digamos, con el gobierno que hoy está, un día da un portazo y dice no formo parte más de la transición. Y no tuvimos más ningún dato, ninguna novedad sobre eso. Y la verdad que más allá de que es un legislador, y nosotros hoy pretendemos que la transición se nutra con personas que vayan a ocupar funciones ejecutivas, porque eso es lo que la va a hacer más práctica, más ejecutiva, digo, también es un síntoma político que después se trasladó a la legislatura. Y entonces el gobernador, cuando cumpliendo lo que le había pedido y él había aceptado del gobernador electo Perotti, manda a la legislatura esta cuestión de que el presupuesto lo presente el próximo gobernador, la devolución fue totalmente negativa y terminante en el Senado, en una nota cuyas firmas la encabezan el mismo Traferri, el mismo que fue designado por el gobernador electo para su comisión de transición. Entonces, ante esa contradicción, el gobernador no puede no cumplir con un mandato constitucional, no puede desoír a uno de los tres poderes del Estado. En todo caso, el gobernador electo tiene que ordenar su casa. Pablo, escuchaba que usted decía, bueno, los sueldos de noviembre están garantizados. Totalmente. Los de diciembre le corresponden al gobernador que viene. No, a ver, los sueldos están garantizados por la fortaleza económica de la provincia. No solo los de noviembre, están garantizados los sueldos siguientes. ¿Por qué? Porque la provincia tiene un buen ingreso de recursos, no los que esperamos, no los que sería deseable con la inflación que tenemos, pero sigue siendo una provincia sólida. Recibimos la coparticipación federal, con una detracción importante en los últimos meses por la modificación de IVA y ganancias, con una transferencia de responsabilidades que la Nación se sacó de encima en algunas áreas estratégicas y que nos ha cargado los presupuestos provinciales. Pero una provincia que hoy está al día con los pagos de sueldo, que sigue pagando cláusula gatillo, y aun cuando nadie en el país la está pagando, ninguna otra provincia, ni mucho menos la Nación, que sigue pagando a los proveedores y por eso seguimos teniendo obra pública y seguimos teniendo servicios, aún con las dificultades que hay hoy en la Argentina. Digo, esa solidez económica es una tranquilidad para el gobierno que viene. No es que se termina el mundo el 11, la provincia sigue teniendo esta fortaleza económica y cualquiera que conoce el funcionamiento de la administración sabe que todos los días hay ingreso de dinero en la provincia y todos los días hay salida de dinero en la provincia. Es un permanente juego de ingresos y egresos y en ese balance nosotros estamos bien desde el momento que estamos pudiendo cumplir con nuestras obligaciones principales en tiempo y en forma, aún con ciertos retrasos en algunos pagos a proveedores, bueno, algunas cuestiones que son lógicas del momento que estamos viviendo, pero pagando. Y esto es una rareza hoy en la Argentina. Perotti debiera estar orgulloso de la provincia que va a recibir, porque es una provincia que ha desarrollado un Estado con una cantidad de servicios importantísimos de primer nivel y lo está sosteniendo en una economía que se ha caído. La retracción económica, la caída de la actividad comercial, de la actividad industrial, golpea directamente las finanzas de todos los estados y también del estado santafesino, pero aún así seguimos pagando. ¿Cuál es la opinión del gobierno respecto del tema de la reforma constitucional? ¿Ustedes creen que puede haber
luz verde para una sesión especial que declare la necesidad antes del traspaso? Miren, nosotros estamos siempre en el mismo lugar. Ujú. No hemos cambiado una coma de lo que siempre dijimos y de lo que pensamos. Somos reformistas. Consideramos que la Constitución del 62 hay que cambiarla. La impulsamos a esa reforma con un proceso abierto de convocatoria a la ciudadanía, a las instituciones, de diálogo con todas las fuerzas políticas. La llevamos a la legislatura, la impulsamos en la legislatura y pedimos una sesión especial. La Cámara de Diputados nos dijo que no se reunió la mayoría suficiente. Tomamos algunas de las cuestiones que nos decía la oposición, por ejemplo, el mismo gobernador electo que decía, hay que llamar a una consulta popular. Sí. Bien, propusimos hacerla junto con las elecciones generales del 16 de junio. Del arco político de la oposición se negaron, nos dijeron que no era el momento, que había urgencias mucho más importantes. Tanto es así que en algún momento el gobernador reconoció que no había una coyuntura para llevar adelante esa consulta. Y él mismo decidió deponer de esa propuesta. Y no hemos cambiado en ninguna situación. Lo que pasa es que para nosotros la Constitución es algo suficientemente importante y serio como para que se plantee con un mero poroteo legislativo, viendo si hay un legislador acá allá, donde no conocemos por qué la mayoría de los integrantes del bloque justicialista, solo de la Cámara de Diputados, porque la de senadores, el mismo presidente de esa bancada dijo ignorar absolutamente que nadie se había comunicado con él. Solo los diputados han cambiado tan radicalmente su posición. Quienes decían que no era el tiempo porque había otras urgencias, por ejemplo las económicas, que nos expliquen por qué hoy esas urgencias no justifican, o esas urgencias hoy sí justifican que se trate la reforma. Recuerdo al diputado Caballero que decía que había que hacer asamblea en los 19 departamentos para ver la factibilidad de la reforma, y hoy firma sin más una nota pidiendo que se trate. Digo, ese cambio tiene que ser explicado abiertamente a la ciudadanía, tiene que ser discutido y tienen que ser convocados nuevamente los partidos, las instituciones. Mínimamente el Partido Justicialista debiera tener una posición acordada, unificada, y lo escuchamos por un lado al bloque justicialista de diputados, por otro lado al de Senado. El presidente del partido dice una cosa, el candidato que encabezó la lista de diputados nacionales dice otra totalmente distinta. Bueno, la verdad que la Constitución merece un tratamiento mucho más serio. Me dicen que sería inminente el fallo de la Corte respecto al pago que debe desembolsar la Nación por la deuda con Santa Fe. ¿Tiene usted esa información? La verdad que nosotros creemos que no hay muchas más razones para dilatar ese fallo, está todo dicho. En realidad el fallo fue en noviembre del 2015, lo último que falta es fijar un mecanismo de actualización para exigir el pago concreto y determinar la cantidad concreta. ¿El número que ustedes establecen, cuál es? Nosotros hoy estamos hablando de alrededor de 100.000 millones, puede llegar a ser más, siendo conservadores en los incrementos que aplicamos. Seguramente es inminente, pero lo más probable es que ese fallo lo pueda recibir el gobernador electo y pueda aplicar esos 100.000 millones de su gestión, lo cual va a poner a la provincia... Sería como ganarse el 15-6 para Perotti. Lo que pasa es que la provincia tiene ganado el 15-6, solamente nos falta cobrarlo. Y digo, si yo a usted le dijera, bueno, le doy un billete de 15-6, vaya y juegue, es una cosa. Si le digo, este billete ya ganó, claro, solamente falta cobrarlo, se torna bastante más interesante. Por eso nosotros decimos que las oportunidades que tiene la provincia de Santa Fe para el futuro son inmejorables, porque tiene ese fallo a cobrar, y tiene muy buenas posibilidades de cobrarlo, porque solamente este año, por el déficit de la caja de jubilaciones, la Nación nos debe 5.800 millones de pesos, que también están a cobrar, y lo puede cobrar y ejecutar en los próximos días, lo haría este gobierno, o en los próximos meses lo haría el próximo gobierno. Y con cualquiera de esas situaciones, la provincia está en una situación más que buena, económica y financieramente hablando. Por eso, digo, la verdad que yo estaría más preocupado por ver cómo la Nación paga eso, cómo acuerdo con el próximo presidente que se efectivicen esos fondos, que tratando de chicanear al gobierno que está para tratar de desprestigiarlo. La verdad que no tiene mucho sentido. Gracias por venir, Pablo. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Pablo Farías, ministro de Gobierno de la provincia, dando definiciones muy notables sobre la marcha de la transición.
Vamos a hacer el corte y va a estar sentado acá Ricardo Slipper. Slipper fue candidato a intendente en su momento del macrismo, fue secretario político, es una voz autorizada para charlar de lo que está pasando en el micromundo del macrismo después de la derrota y qué va a pasar en la ciudad de Rosario con el PRO, con Juntos por el Cambio. Ya venimos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario, desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Estudio jurídico, Cicchini y Spini. Asesoramiento jurídico integral, derecho civil, comercial, laboral, recursos humanos, sucesiones. Teléfonos 341-5218-526 y 341-5027-991. Balcarce 1140, Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Ricardo Slipper, bienvenido, ¿cómo estás? Mauricio, gracias por la invitación. Me permito tutearte porque tenemos Años. una relación de años en el periodismo y ahora, como sos un hombre inteligente, dejaste el periodismo y te dedicaste a otra cosa. Pregunto, ¿por qué perdió Macri? Bueno, creo que influyó mucho lo económico, indudablemente. Hay dos cosas que podrían haber cambiado la historia. A ver, yo tengo mi visión particular. Yo creo que después de la elección del 2017, que se gana muy bien, hay un hecho que creo que debió marcar un punto de partida hacia otra conformación política. ¿Te acordás de la reforma previsional? Sí, claro. Es decir, hubo una pequeña intifada, o una gran intifada, como la quieras ver, donde prácticamente casi le copan el Congreso al gobierno. En ese momento era para darte cuenta, solo no puedo. Era quizás el momento de llamar a los piquetos de la vida, ¿no? Tiempo antes. Esa conformación política con mayor amplitud probablemente le hubiese dado otro sustento al gobierno. Eso es un punto. Después está la crisis económica, que tiene un montón de explicaciones. Si vamos a empezar, si era el gradualismo o era el shock.
Yo también tengo mi visión particular, que en aquel momento el shock era imposible, el ajuste. Se eligió otra vía, una vía que el mundo te cambia también, porque indudablemente cuando gana Trump cambió la fisonomía comercial del mundo y la financiera en consecuencia. Entonces a partir de ahí se te complicó la vida, con la crisis del 2018 que no pudiste solucionar. Entonces eso afectó indudablemente al bolsillo, afectó al mayor votante de Macri, que fue la clase media, porque la clase más sumergida estaba atendida por los planes sociales, y eso evidentemente provocó un bronca importante. Y la bronca importante se ve en las PASO. Claro. Pregunto, ¿la cuestión económica fue la única causa de que Cambiemos, que tenía en el 2017 había ganado la provincia, había ganado la ciudad de Rosario, haya después caído como cayó en Santa Fe y en Rosario? No, quizás, yo te hablo a nivel nacional. A nivel nacional no creo que haya sido la única causa, también hubo un factor importante, la reunificación del peronismo. Acá hay un personaje que no se tiene muy en cuenta en los análisis, que es Sergio Massa. Cuando vos ves números y empezás a mirar los números de Massa en provincia de Buenos Aires, tanto en 2015 como en 2017, decís, por algún motivo perdió Vidal. Entonces hay que ver un poco todo eso como para hacerlo tan una causa u otra. Pero es una sumatoria de causas. Sí, sí. Ahora bien, después se produce un fenómeno que fue a través de las marchas, donde empieza a surgir un gran sector de la población que empieza a medir que hay valores que pueden empatar con el bolsillo, ¿no? El valor de la República, porque nadie quiere volver a la hegemonía autoritaria de un partido, que es lo que la gente le tiene temor al kirchnerismo. Vamos a ver cómo funciona este gobierno, que no podemos llamarle kirchnerista, sino pero kirchnerista, por ponerle de algún modo un nombre. Entonces creo que ha habido un montón de factores. Ahora, en la provincia de Santa Fe nos encontramos, bueno, con un fenómeno particular. Rosario ha sido una ciudad antimacrista y en las PASO se notó mucho más. Después ha cambiado, indudablemente. Más allá de claro, pero lo fue después del 2017. Lo fue después del 2017, pero bueno. Roy era el intendente puesto. Sí, a ver, no es lo mismo una elección a concejal que una elección a intendente y también tiene su lectura particular. Digamos, yo creo que el rosarino que por muchos años consagró al socialismo, que podría haber consagrado a Roy, terminó consagrando a Hapkin porque gana la interna del socialismo. No sé qué hubiese pasado al revés. Con votos de Roy que fueron allí. 2017, sí. Creo que muchos votos de Irizar por ahí fueron a Zuckerman, ¿no? Hay que hacer un análisis bastante especial de los números, de lo que pasó. Pero bueno, también le tocó a Roy un momento muy especial, ¿no? Cuando pierde la interna Irizar y Hapkin es el candidato, dijimos vamos por la misma clientela, por llamarle de algún modo, y esa fue una dificultad. Ahora bien, Angelini dice, lo dijo acá, lo dijo en una entrevista que hice para el diario, mientras yo trabajaba para que Macri sea reelecto, en el otro sector se miraban el ombligo. En el otro sector yo creo que están Roy, Slipper, Inchico, Renata Gilotti, más Varela, Mastrocola, entre tantos. ¿Fue así? A ver, ¿lo dijo antes o después de volver de vacaciones? Angelini, no sé a partir de cuándo. Lo dijo la semana pasada. En agosto me refiero a si esto lo dijo, después que volvió de vacaciones empezó a trabajar, porque después de las pasó, se fue de vacaciones. A ver, nosotros hicimos capacitación de 2.500 fiscales en toda la provincia, 900 en Rosario. Trabajamos para el presidente, no vamos a empezar a discutir quién tocó más o menos timbres. Además, hay una cosa real. Esta elección en Santa Fe y en el resto del país la levanta Mauricio Macri. Es el único que la levanta Mauricio Macri y la gente que se volcó a través de Macri, representado por determinados valores que fueron los que llevaron a ese 41% que Macri sacó. Es decir, todo lo demás es querer vender una película que no es. Es como si mañana Mario Negri dijera, no, en Córdoba ganamos porque estaba yo. Esto no es así. Fue Mauricio Macri, claramente. ¿Y cómo se recompone esta situación adentro de Cambiemos? Esta interna que además germina adentro del PRO, adentro del macrismo, digamos. ¿Qué va a pasar de ahora en más? ¿Va a haber dos sectores, el de Angelini y el de ustedes? ¿Van a confrontar? ¿Cómo sigue? Mira, yo te puedo decir lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un partido distinto, un partido no más autoritario,
partido que funcione como tal, más horizontal, que tenga representación en el interior como corresponde. Que Cuando decís partido es el PRO. Sí, PRO, sí, me refiero al PRO. Después, la idea es, porque yo creo que cada partido va a mantener su individualidad más allá de Juntos por el Cambio, es posible hacer una fusión de 3 espacios como los que hay, ¿no? O algún otro que se agregue. Entonces, queremos un partido que funcione como tal, no una pyme para algunos. Esto quiero que quede claro. Yo alguna vez dije públicamente que no estaba, que sentía que Angelini no me representaba. Me fui a otro sector, creo que nosotros además hemos sufrido un poco la falta de conducción en el partido. Acá no se pueden armar listas en una mesa donde hay 4 personas y decir va este, va aquel. Veamos, nosotros tenemos un partido que no funciona como tal, donde no hay reuniones, donde no hay... alguien me pregunta, ¿por qué te fuiste del partido? En realidad, me fui de un espacio que no funcionaba como tal. Un partido que se debe reunir una vez por mes, que se reunía de vez en cuando, donde no se decidía absolutamente nada, donde las cosas más importantes no estaban, y donde las candidaturas tampoco se discutían, ni siquiera por consenso. Es va este, va aquel, con el dedo. Entonces, me parece que los espacios políticos no deben funcionar así, no tenemos nada que ver, tenemos otros valores, otra idea, y vamos atrás de esos valores y esa idea, la vamos a pelear internamente como creo que hay que pelearla en cualquier partido. La conformación del sector en el cual vos integrás, ¿qué otros nombres abarca? Está Lucas Incico, está Germán Mastrocola, está Agapito Blanco, está Renata Aguilotti, hay un radical que es Sergio Mas Varela, y vamos sumando otros dirigentes del interior que también quieren otra sensación de aire nuevo, ¿no? Bueno, esta es un poco la línea que vamos a seguir. Dice Angelini, bueno, hay que ampliar Juntos por el Cambio, y no descarta incluso ampliarlo con el socialismo. ¿La idea de ustedes es la misma? Mauricio, no tenemos nada que ver con el socialismo. A ver, si no sería pensar que Federico pretende seguir una línea que la comenzó a seguir con el tema de la reforma constitucional de Santa Fe, porque él la propiciaba, y digamos, y hubo diputados de este espacio que dijeron no y se opusieron. Me parece que no tenemos nada que ver con eso. Otra cosa es que nosotros ampliemos con otros sectores, como de pronto, además, digamos, ha hecho el Gobierno Nacional en su momento, ¿no? Pero a ver, miremos una cosa, el gobierno de Lifshitz se la pasó tirando piedras al Gobierno Nacional. Esta es la realidad. Entonces fue plenamente opositor, mucho más opositor de lo que podría haber sido Schiaretti, más allá de la relación personal que tiene con Macri. Me parece que no tenemos nada que ver allí. Entonces, los valores son otros y el proyecto es otro. Si Angelini, en función de su interés personal, quiere vincular su espacio del PRO con el socialismo, bueno, nosotros allí no vamos a estar. ¿Le ves uña de guitarrero a Macri para ser el jefe de la oposición? Sí, absolutamente. Y las mostró, digamos, se recibió del líder político a partir de las marchas. Yo esto se lo mandé por chat y le dije, estás creando la mística que creó Alfonsín en el 83. No quiero comparar, digo, en cuanto al tipo de marchas, en cuanto al tipo de actos, en cuanto al tipo de mostrarse como alguien que puede representar lo que un sector de la sociedad quiere. Y efectivamente lo representó, es decir, hay que lograr la recuperación que logró Macri en medio de un contexto económico que empeoró. Por eso te decía que la gente intentó, la gente que lo acompañó, vio más valores y pensó mucho menos en el bolsillo. Y hiciste que la gente se olvidara de que no puede llegar a fin de mes. Esto se lo escribí a Mauricio porque realmente logró algo que era impensable, inclusive, olvidémonos las encuestas, ¿no? Inclusive para cualquier analista político. Pregunto y termino con esto, estoy pasadísimo. ¿Qué es más difícil, el ambiente del fútbol? Vos sos empresario futbolista del rubro, o el ambiente de la política. Macri piensa lo contrario de lo que digo yo. Me dijo del fútbol. Para mí es mucho más difícil la política. Macri a mí me dijo que era más difícil el fútbol. No, ya creo que con el tiempo que pasó, si le preguntás hoy, pensaría lo contrario. Ricardo, gracias por venir, mucha suerte. Gracias, Mauricio. Ricardo Slipper, empresario futbolístico, dirigente del PRO. Hacemos la pausa y vamos a hablar de lo que pasó, de lo que va a pasar, de lo que está pasando con el periodista Rodrigo Hipóliti. Ya venimos.
Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. La fiesta más popular de Rosario cumple 35 años y vos sos parte. Del 8 al 17 de noviembre vení a disfrutar el encuentro y fiesta nacional de colectividades. Más de 50 colectividades muestran con música, danzas, costumbres, vestimentas tradicionales y gastronomía gran parte de su cultura. Te esperamos en el Parque Nacional a la Bandera. Invita Municipalidad de Rosario. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Rodrigo Hipóliti, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Hacemos con Rodrigo, yo hago una columna en Rompecabezas, programa que va en FM Cristal todos los días. De 7 a 10. De 7 a 10, vamos a pasar el chivo. Pregunta. ¿Todo salió de acuerdo a lo que pensabas? Nación, provincia, Municipalidad de Rosario, ¿creías que ganaban Fernández, Hapkin y Perotti? La verdad es que no se vieron muchas sorpresas, ¿no? Por ahí, en cuanto a lo de Hapkin, había alguna duda en aquel momento porque parecía en la interna tal vez muy ajustado todo en el sentido de que, bueno, los recursos de Hapkin eran menores a los de Irizar, pero después me parece que si bien se podía esperar un crecimiento importante de Zuckerman, tal vez no había demasiado riesgo en ese sentido. Y a nivel nacional, bueno, lo de Perotti y Lifchitz creo que también, ¿no? Había cierta claridad de cuál era el panorama, a pesar de que circulaban números extraños por la provincia, ¿no? Había alguien que estaba escribiendo datos que no tenían nada que ver con la realidad. En realidad lo que llama la atención cuando pierden los oficialismos es la negación que hay previa a la derrota, ¿no? Como que se mienten a sí mismos. Claro, pero uno ya tiene alguna experiencia en la materia, ya sabe de olfatear lo que está pasando en la calle, te das una idea de... Eso, el semblante del candidato. El semblante. Ahora, Hapkin pasa a ser como la esperanza blanca del antiperonismo. Digo, gobernador peronista, presidente peronista, el rosarino no quiso un intendente peronista. Ahora, ¿Hapkin será la referencia a esa esperanza blanca del no peronismo? La verdad que no sé si lo va a lograr, inclusive si eso es lo que él quiere. Claro, a eso voy. Me parece que está muy abocado a tratar de hacer la mejor gestión posible en lo que va a ser un periodo muy difícil. Digo, la Argentina que viene va a ser compleja y Rosario y la provincia no van a estar ajenos a eso. Mucho más complejo de lo que fue hasta acá. Lo bueno que tiene Hapkin es que no hizo propuestas rimbombantes, digamos, su compendio de promesas no tiene situaciones era una extrañas. grulla y
Bueno, parecido a Perotti, orden. También, sí, ordenar, mantener, cuidar, digamos. No hay cuestiones que sean idílicas, que puedan parecer de qué excepción este hombre nos había prometido algo que no cumplió. En base a eso me parece que va a tener un tiempo de adaptación y de construcción de poder genuino propio para después ver qué lugar de liderazgo le va a quedar en la política santafesina. Si va a ser un tipo con aspiración a una gobernación, si va a ser un tipo con ganas de profundizar la Intendencia de Rosario, si va a abrirse a buscar tal vez la posibilidad de que el Frente Progresista siga por un lado o siga por el otro, porque digamos, claramente hoy es, con el lugar que ocupa en la provincia de Santa Fe, uno de los referentes del Frente Progresista, que hasta hace poco lo era, pero desde un lugar mucho más débil. Pasa que en los que están en los lugares fuertes, creo que no los vamos a ver demasiado, por lo menos por un tiempo. No hay un cambio, ¿no? Ahí. Pregunto, la transición tan larga, ¿no? Desde junio que venimos, que al final no fue transición porque Perotti le echa la culpa a Lifchit, vos lo escuchaste a Faría, las cosas que dijo recién de Perotti. Da un poco de vergüenza ajena que esto pase, ¿no? Tipos que toda su vida han sido moderados, como Perotti y Lifchit, ni siquiera se pudieron sacar una foto. Sí, es innecesario, ¿no? Parece un paraguas la actitud de Perotti y las declaraciones de Lifchit. Quiere que Lifchit se vaya con las patas para adelante de la casa de Gris. Lo peor posible. Sí, sí. Y en el medio están los santafesinos, digamos, no debería ser necesario. Creo que a nivel nacional se está dando un ejemplo con eso. Más impensado. Tal cual, impensado. Impensado. Inclusive hasta el propio Alberto Fernández se está mostrando muy moderado en las declaraciones, cuando la chicana es un tipo picante, Fernández, y le gusta hacer el comentario rimbombante, dar ahí el golpecito cuando puede. De hecho, a veces parece como que no viene una chicana y hace un remate donde aparece. Con esto, Macri y Fernández se detestan. Sí, no nos cabe ninguna duda. Pero dijeron, muchachos, juntémonos, porque le hace falta al país esto. Se juntaron y sacaron la foto, el video. Eso trae mucha calma a la sociedad. Seguramente. A los mercados y también a la política, ¿no? Esto tiene que ver para vos con que Perotti sabe que el único que quedó en pie de la oposición es Lifchit. Puede ser. La verdad que no estoy seguro si lo tiene en cuenta en este momento, porque falta mucho para que le haga una sombra. Pero digo, en el medio se está negociando lo de la reforma, que si me preguntás a mí, si yo fuese Lifchit, no hay chance de que haga que mi No, es darle 8 años a Perotti. Si hay reformas. Y más después de lo que se manoseó el tema de la reforma, que tal vez fue hasta la madre de las derrotas del frente. Digo, la diferencia entre Lifchit y Bonfatti, mucho tiene que ver con la reforma. Claro, el tema es cómo desencilla Lifchit. Si hasta hace 4 meses quería la reforma y quería la reelección. Es complejo. Los que estuvimos en el mismo lugar fuimos algunos periodistas que decimos, ¿para qué van a tocar la reelección? Lo dijimos antes, lo decimos ahora. Si es lo único casi que funciona bien en esta provincia, ¿no? Sí, y que aparte es lo único que frena la reforma. Claro. Digo, si no se discute la reelección, la reforma avanza. De cualquier manera, hay cosas a ajustar de la Constitución. Digo, el interior profundo de esta provincia tiene señores feudales en algunas comunas que son impresentables, ¿no? Hay cosas para organizar. No es darle 8 años al que viene, al gobernador, sino que sacarle 20 a los que llevan 28. Y los políticos al revés. Ahora, no le importa a nadie el tema, o sea, fuera de nosotros. No mide. Digamos, son cosas que nos pueden entretener a nosotros nada más. No tiene ningún tipo de fuerza en la gente, tal vez porque no lo sepan explicar, porque si uno se pone a ver en lo finito, debe haber algunas características puntuales de la reforma o de una nueva constitución que le modernice un poco, le agilice un poco o le facilite algunos caminos a la gente. Pero no se comunica de esa forma, eso genera que la sociedad no se involucre. Sin una sociedad atenta queda en una poroteada, en una rosca que puede quedar en nada, como puede llegar a avanzar entre gallo y medianoche que no le importe a nadie. A nadie. El escenario político que queda en Santa Fe, con el peronismo gobernando, después de por si alguien tenía alguna duda, si la oposición se divide, le gana el peronismo. Eso pasó en Santa Fe siempre. Esto amerita que se vuelvan a dar las cartas, es decir, que la oposición pueda contemplar
una unidad como hizo el peronismo en su momento? A mí me parece que no tal como la conocemos. Digo, me parece que los años que vienen por delante en la provincia se van a caracterizar por cada sector político en guerra interna, con fuego amigo, serio, inclusive el oficialismo. Digo, Perotti va a tener presiones fuertes de otros sectores del peronismo ahí cerquita, dentro de su propio gabinete tal vez. Lo de Cambiemos o lo del PRO, si se quiere, recién lo hablabas con Slipper, la verdad es que va a ser una lucha compleja que aparte, con una marca en caída, habiendo perdido la Nacional de la forma que la perdieron y demás, los va a debilitar más aún. Y el Frente Progresista tiene en la puerta un recambio generacional y un sector que no admite la apertura a otros espacios políticos de determinadas características. Si vos me preguntas a mí, me parece que Lifchit y Angelini tienen muchas cosas en común y que posiblemente podrían trabajar juntos. Ahora, el 70-80% del socialismo no parece, de los dirigentes, no parecen de la clase de dirigentes que querrían cerrar un acuerdo con el PRO. Aunque tal vez les haga falta para poder volver a hacer el PRO con los socialistas, como dijo el Lipper. Y el PRO con los socialistas. Pero hay que ver qué sector del PRO con los socialistas. ¿Qué queda de esto? Pues digo, está bien, aparecen estos momentos donde hay un grupo nuevo que se va a estar construyendo, donde volvieron dirigentes como el Lipper que estaba afuera y demás. Pero va a ser difícil sin la fuerza del gobierno nacional, con algunos dirigentes nacionales que parecían imposibles de tumbar y que hoy ya no cotizan nada, digamos. Lo hablábamos esta mañana en la radio, ¿no? Lo de Vidal. Vidal se fumó en una semana, fue un fenómeno puramente peor, mediático, ¿no? Digamos, casi en un caso Colorado de Narváez, salvando la distancia y con toda la gestión que tuvo Vidal en Provincia de Buenos Aires, pero no duró nada. Ya le dio la espalda al electorado de una forma que es difícil retroceder sobre una situación así. Construir y sin poder, sin caja. ¿Lo ves a Macri como jefe de la oposición? Me parece que va a tener un problema que vamos a tener nosotros acá. Va a tener fuego amigo. Me parece que Larreta empieza a afilar los colmillos y que el radicalismo no tiene muchas ganas de seguir haciendo acuerdos para que los segundeen, no los escuchen cuando le están avisando que viene el tsunami y le compren un patito doble para ver cómo los tapa la ola y que el salvavidas no le sirve para nada. Va a tener que ser muy inteligente Macri si va a ser el jefe de la oposición. Los números le dan para ser jefe de la oposición. Digo, la elección fue muy buena en relación a lo que había sido la interna, pero largaron tarde. Y el precio fue muy caro. Se llevó puesto todo, digamos, ¿no? No era necesario. Ahora bien, el 40% que cosecha Macri da lugar a una interpretación diferente a la que uno pensaba en las primarias. El no peronismo, el antiperonismo, como lo quieran llamar, está muy fuerte. Se va a quedar, no es que llegó para irse, a lo mejor siempre estuvo dividido en tres partes, pero una vez que aparece una referencia de poder, se convierte en una alternativa de poder, en una opción de poder. Y eso es bueno para la democracia, me parece, ¿no? Seguramente. Seguramente. Hay que ver qué tipo de gobierno hace Alberto Fernández también, ¿no? Porque muchos de los que no lo votaron podrían llegar a votarlo en un esquema diferente, en una futura reelección, o en las legislativas dentro de 2 años, si es que las listas se sienten armadas por el presidente de la Nación y no por Máximo, Cristina y compañía. Mira, nombramos a Cristina una sola vez, pese a que fue con su gambito de bajarse y subirlo a Fernández, la artífice de la victoria. Es verdad. Gracias por venir, Rodrigo. A vos, Mauricio, por favor. Rodrigo Hipóliti, periodista, estuvo analizando lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que está pasando en la política. Vamos a hacer el corte, el último, las conclusiones y se va el programa. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3, total lo que... Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo,
porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Sorprender a tu pareja un día cualquiera. Hacer que nunca pierda la capacidad de asombro. Hacer que de ahora en adelante tu viejo solo se dedique a disfrutar. Darte ese gustito que te mereces. Bienvenido a todo lo que suma. Bienvenido a Munimás, el programa de puntos del Banco Municipal. Usas tu tarjeta, sumas puntos y los canjeas por viajes, vouchers, artículos para el hogar y cientos de cosas más. Regístrate en bmros.com.ar accediendo a Munimás. Munimás, la nueva manera de premiarte del Banco Municipal. Asociación Empresaria de Rosario, capacitación presencial y a distancia, formación de jóvenes dirigentes, espacio PYME, sede de los centros comerciales a cielo abierto, asesoramiento impositivo y laboral, incentivo a la responsabilidad social empresarial. Informes y consultas España 848 0341 425 0690 99 www.ar.org.ar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Señores, hemos analizado los temas de la transición con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, hemos analizado la realidad del macrismo con Ricardo Slipper y hemos hecho análisis político con Rodrigo Hipólito. Estamos en medio de transiciones, ¿no? Y son transiciones a la criolla. Uno no puede ver, insisto, lo que es lo normal en estos casos, los equipos de los dos sectores interactuando, mostrándose los archivos, los números, porque claro, priman los intereses políticos. ¿Qué quiere Fernández? Y llegar y decir la herencia recibida es fatal. ¿Qué quiere Perotti? Llegar y decir la herencia recibida es fatal. Entonces, mientras existan esos intereses, va a ser muy difícil tener una transición ordenada. Ha sido muy larga en Santa Fe, ¿no? Piensen que las elecciones fueron en junio y piensen que pese a que Perotti ganó en junio, estamos ya en noviembre y no tenemos los nombres del gabinete. ¿Saben por qué es eso? Porque no quiere compartir nada con el Frente Progresista, con las responsabilidades. Aunque ya más o menos los nombres se conocen. Y del lado de Fernández, los nombres se van a conocer muy pocos días antes de que asuma. Bueno, así está la Argentina, así está la provincia de Santa Fe, así está la ciudad de Rosario, donde sí tenemos gabinete, lo ha presentado Pablo Hapkin, un gabinete con mucha juventud, con muchas mujeres. Llegó la hora del hapkinismo, vamos a ver qué resulta de todo eso. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias.